La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Ya es hora, y el lunes, vámonos. Uy, ya es hora. Ya, venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Bienvenidos a Agenda Internacional, esta vez con el especial de la visita oficial del señor presidente Gustavo Petro a la República Popular China. Los saludamos desde la Casa de Nariño, Zahira Iglesias y Francisco Javier Díaz, en esta cita de encuentros binacionales y de Colombia en el mundo. Pacho, esta es una transmisión especial de la Presidencia de la República que se da gracias a la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, pero que se emite a través del sistema de medios públicos del canal institucional y las redes sociales de la Presidencia. Gracias por recibirnos a esta hora en sus hogares. Zahira, un placer estar compartiendo este escenario desde la Presidencia de la República. Queremos contarles que esta visita se da en el marco del cuarto Foro Ministerial China-CELAC, y además cuenta con reuniones bilaterales de alto nivel con autoridades del gobierno chino. Saludamos a esta hora a nuestros invitados, al profesor León Valencia, politólogo, tiene su columna hace muchos años y una referencia en la opinión. Gracias por estar aquí, profesor Gracias León. por la invitación. Bueno, señor. Y saludo al profesor David Castrillón, profesor de toda la parte internacional en el Externado de Colombia, una universidad que llevamos en el corazón también. Qué bueno que estén con nosotros y estamos aquí listos para contarles todo sobre esta visita del presidente Gustavo Petro a la China. De hecho, hace pocas horas, en la apertura de la cumbre CELAC-China, el mandatario colombiano propuso un nuevo eje de cooperación global basado en el diálogo de civilizaciones. Un llamado a replantear el rumbo de la humanidad a través de un nuevo paradigma de cooperación internacional que abrace el diálogo como base política, histórica y antropológica para el futuro global, hizo el presidente Gustavo Petro en la ceremonia de apertura de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, que se realiza en Beijing. El diálogo entre civilizaciones nos permite transitar hacia el futuro de la idea clásica en los últimos siglos de un relacionamiento entre estados-nación, desde el siglo XVIII, un poco atrás, hacia un concepto superior. El jefe de Estado aseguró que la paz es fruto de la humanidad unida. ¿Para qué queremos una humanidad unida? ¿Cómo podría haber un diálogo fructífero si no hablásemos de energías limpias, por ejemplo? Si no hablásemos de descarbonización, si no hablásemos de tú a tú, de cómo lograr a partir de la ayuda en la descarbonización del norte de América, la posibilidad de prosperidad del sur y por tanto de una cooperación mutua. Insistió en la necesidad de que el mundo enfrente la crisis climática. Y que esa descarbonización nos lleva necesariamente a energías limpias y que las energías limpias, dadas las tecnologías de hoy, son básicamente y están en potencia esperando la acción por la vida en América del Sur y en África, precisamente en ese eje horizontal. Muy bien, seguimos en este especial de la visita presidencial a la República Popular China. Y estamos entonces, como les decía, con nuestros dos invitados, el profesor León Valencia y el profesor David Castrillón, para que miremos unos primeros aspectos del discurso del presidente Petro que me parece importante.
Una primera aproximación que hace el presidente, si les parece, él habla de, hoy hablamos de diálogo de civilizaciones versus conflicto de civilizaciones. Profesor León. Pues yo creo que es recoge como una tradición ahora de la discusión inmediata, y es que hay un momento de ruptura en el mundo y de guerras, un momento duro porque se está viniendo al suelo todo lo que se generó en la Segunda Guerra Mundial, las instituciones, una mirada, una manera de resolver los conflictos, y por eso caben todas estas posibilidades. Ahora esta nueva idea de diálogo de civilizaciones, de comunicación horizontal, de acuerdos desde abajo, del sur, es lo que obliga, digamos, la actual situación de crisis de todas las formas como se resolvían los conflictos en el mundo desde hace 70 años. Profesor Castrillón, para comprender un poco el discurso del presidente en este escenario de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en donde Colombia asume también como presidencia pro tempore, como presidente pro tempore el presidente Gustavo Petro, él habla no solamente que lograr una humanidad unida para llegar a la paz, sino también para la transformación social, entendiendo descarbonización, energías limpias. ¿Cómo cabe este discurso en medio de tantos mensajes y sobre todo este llamado que hace el presidente Gustavo Petro justamente para que la humanidad esté unida? Claro, este concepto de construcción de una unidad, una comunidad de destino compartido para la humanidad, disculpen. Este es un concepto desarrollado por los chinos hace ya unos años, y el presidente acá está haciendo entonces eco a él, y el concepto a lo que apunta es que a pesar de que muchas veces como humanidad, como estados, podemos vernos divididos, podemos a veces reforzar más las diferencias que nos une, la humanidad es lo que finalmente nos reúne, y tenemos unos intereses comunes como humanos. Seamos colombianos y colombianas, seamos chinos y chinas, uno de esos temas son los que acabas de mencionar. Tenemos un interés grandísimo en la transición energética y la acción climática. Claro. Tenemos un interés grandísimo en el desarrollo, entendido de manera amplia. Y entonces, como estados, pero sobre todo como estados del sur global, como CELAC y China, tenemos mucho que trabajar en ello. Y además es lo lógico, ¿no? Lo lógico, y lo empieza a hablar Bolívar. El Libertador dijo, tenemos que unirnos como América. Él habló de América Latina y tuvo su sueño de la Gran Colombia, que hoy lo sigue hablando mucho el presidente Petro. Pero nos quedó grande, ¿no? Definitivamente no pudimos hablar. Todavía el presidente habla de que nos unamos con la América anglosajona y la América Caribe y la América Latina, profe León. Sí, pero ahora estamos obligados, porque todo esto es una respuesta al ascenso de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump está rompiendo todos los acuerdos del mundo. Estamos en un momento muy parecido a la década del 30 y 40 en el siglo XX, que era un hombre y un país se enfrentaron al mundo y rompieron toda la convivencia que había y generaron la Segunda Guerra Mundial. Hoy un hombre, Donald Trump, y un país, Estados Unidos, está rompiendo todos los acuerdos. Había unos acuerdos, unos consensos básicos que no eran socialistas ni comunistas, eran liberales. Y es, hombre, los poderosos tienen que admitir que otra gente, unos espacios para dialogar y conversar y para resolver las controversias. Entonces, Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, todos estos eran espacios para concertar entre los poderosos y los más débiles, y eso se está rompiendo porque ahora vuelve la idea de que el único que tiene derecho es el poderoso, el gran magnate, la idea de que el país más poderoso entonces puede hacer lo que le parezca y que la culpa de cualquier conflicto es de los débiles. Entonces están culpando a Ucrania del conflicto con Rusia, están culpando a los palestinos del conflicto con Israel. Esta contestación desde el sur, esta contestación desde la CELAC y en una mano con China, es a toda esta arbitrariedad de Estados Unidos y de un hombre frente al mundo. Y yo creo que eso es legítimo. Aquí en Colombia genera una controversia muy extraña, porque todo el mundo dice, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Estados Unidos se va a enojar. Pues que se enoje, y bastante enojado está
con lo que está haciendo con el mundo. Y no es un enfrentamiento, no es una cosa entre China y Estados Unidos, es un enfrentamiento a todo el mundo lo que está haciendo Donald Trump. Entonces, estos espacios a buena hora se logran y a buena hora el presidente va y a buena hora estamos firmando acuerdos con China. Eso yo creo que es una actitud valiente y es no dejarse intimidar por Estados Unidos tampoco. Bueno, yo metería un momentico la cucharada, Saji, si me lo permites, para hablar de un tema que me parece clave hoy, y es el tema del permiso que necesitamos de Trump para poder hablar. ¿Será que tenemos todavía un empresario muy genuflexo? ¿Usted qué opina, profe David? El presidente Petro, a su llegada a China, lo dijo muy claro. Los estados de América Latina y el Caribe somos estados soberanos e independientes. Y como lo dijo también el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, América Latina no es el patio trasero de nadie. Creo que este es precisamente, siempre ha sido difícil para un país como Colombia. Colombia no es Estados Unidos, Colombia no tiene el peso necesariamente de otras potencias y en el pasado quizás no se atrevió, como decía el profesor Valencia, no se atrevió a hablar con firmeza y a tomar los pasos que eran necesarios. Pero en esta presidencia, con el presidente Petro, finalmente estamos tomando esos pasos. Y quizás lo estamos haciendo porque nos damos cuenta que ya no hay vuelta atrás. Con la llegada de Donald Trump al poder hemos visto que esto no es una cuestión solo de Trump. Esto es una cuestión de quién es Estados Unidos en el mundo. Así como es Trump, era Biden, y era Obama, y eran Bush. Pero quizás no lo veíamos de la manera en la que lo vemos hoy. Pero finalmente, cuando tenemos a una administración Trump que elimina USAID, que asume un discurso fascista, ¿no? Una administración Trump que le da la espalda al mundo, ¿qué va a hacer Colombia? ¿Continuar en la relación de dependencia que tenía en el pasado? Podría, pero no nos beneficiaría. Es por eso que hoy nos acercamos a China y me parece esto muy importante. No lo hacemos solos, lo hacemos con todos los otros países de América Latina y el Caribe, todos reunidos en Beijing en una sola voz. No estamos solos, ¿no? Colombia no está sola en el mundo. Estamos en una región que tiene un peso significativo y somos parte de un sur global que somos mayoría en el mundo. La mayoría del mundo es pobre. La mayoría de países son países en desarrollo y son más las cosas que nos unen que lo que nos divide. Creo que ese es precisamente el mensaje de esta visita, que a veces, y lo dijo el presidente, a pesar de que físicamente China y los países de Asia-Pacífico puedan verse tan alejados a veces de nuestra realidad, somos países que enfrentamos los mismos retos. Piensen en esto, en 2020, China, un país de 1.400 millones de personas, eliminó la pobreza extrema en el país. Eso es un anhelo colectivo de los países del sur global, de los países de América Latina y de Colombia. Si China lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? Si China se ha vuelto en la potencia en transición energética, ¿por qué no hacerlo con Colombia? Creo que ese es el mensaje. Y algo que mencionas que también me parece fundamental es que esto no implica darle la espalda a nuestros socios tradicionales. Por supuesto que no. No tiene sentido, nos saldría muy costoso. ¿Para qué? Por eso yo resalto mucho que el presidente en su visita... Claro. Y es que no es cambiar un mercado por otro. O sea, no se trata de que dejemos de negociar con los Estados Unidos para irnos para donde los chinos. Es extender el mercado. El mejor ejemplo de diversidad de las exportaciones es Chile. Chile tiene 4 cuartos. Exporta hacia América Latina, exporta hacia Estados Unidos, exporta hacia Europa y exporta hacia Asia. Y por eso ha sido una economía tan sólida durante tantos años, porque ha diversificado todo su portafolio de exportaciones. Nosotros también podemos hacerlo, y nosotros, por la manera como ha sido gobernado Colombia y como ha sido, digamos, la tradición colombiana de solo mirar hacia Estados Unidos, y bueno, hacia el vecino al lado, cuando no está en crisis, era muy importante, Venezuela y Ecuador. Pero nosotros no tenemos una ofensiva, digamos, de exportaciones hacia Asia y hacia Europa. Tanto que nosotros tenemos un déficit comercial importante con China. Nosotros tenemos ahí que igualar, que intentar, con este acuerdo que estamos firmando, con este memorando de entendimiento para entrar en la ruta de la seda, tenemos que mejorar las exportaciones a China para igualar lo que es la balanza comercial. Y tenemos que ir hacia allá
como sin dejar de exportar hacia otros lados, al contrario. Y Perdón, un momentico, pero profe, ahí lo que tanto se critica es que China no es una economía de mercado, que a ellos no son negociantes. Eso es lo que dicen nuestros empresarios, ¿no? Son los mejores Frente a negociantes del mundo. Un chino, es impresionante, el fracaso de un chino es no venderle a uno. Por eso es que están dispuestos a rebajarle, yo tengo muchas anécdotas cuando he ido a China, están dispuestos a rebajar todo para poder vender. El fracaso de un chino cuando le está ofreciendo a uno algo es que uno no le compre. Entonces él está dispuesto a ir abajo en los precios para poder venderle a uno. Y es lo que está haciendo con el mundo. O sea, están vendiendo porque tiene también una cultura del trabajo distinta, discutible en muchas cosas, pero esta gente viene por todo. Acá en este momento está pisando duro en América Latina. Ha inaugurado con Perú este gran puerto de Chancay para barcos de gran calado. Está haciendo el interoceánico entre Brasil y Perú, que es una ruta para unir los dos océanos. Esta gente está interviniendo en todo el mundo. Claro. Aquí en Colombia, los que critican que bueno, que nos vamos a abrir a China, pues los señores, todos aquí estuvieron de acuerdo con el metro. El metro lo está haciendo China, que es la obra de ingeniería más grande que se ha hecho en Colombia. Los chinos se vinieron a vivir aquí. Bueno, esto es China, porque además es otra colonización, es otra forma, digamos, de las relaciones con el mundo. Esta gente viene a vender, no a mezclarse con los colombianos. Es una cosa muy extraña porque los chinos no se mezclan con el resto del mundo. Los chinos son chinos, hacen sus propios barrios, se casan entre ellos y realmente lo que vienen es a vender y a comprar. Y es un mercado de 1.400 millones de personas y es una conexión con toda Asia. De manera que nosotros tenemos que despertarnos. Y eso vale para todos los partidos. Ampliar los horizontes, ampliar los horizontes. Todos los grupos. Exactamente, ampliar los horizontes. Usted ha tocado varios temas importantes que vamos a seguir narrando durante esta transmisión especial, como por ejemplo la ruta de la seda. Pero antes queremos contarles que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que reúne a 33 países. Para conocer en detalle de qué trata este organismo internacional, veamos el siguiente informe. ¿Qué es la CELAC? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe. Fue creada en 2010 con el objetivo de fortalecer la integración regional, económica, social y cultural. ¿Para qué sirve este organismo? La CELAC busca impulsar la unidad regional, defender la soberanía de los estados, promover el multilateralismo y la integración económica y social y crear una voz común en foros globales. ¿Cómo funciona? No tiene sede permanente, lo que la diferencia de organismos como la OEA o la ONU. Toma decisiones por consenso, lo que exige diálogo constante entre todos los miembros. Y su presidencia es pro tempore, rotativa y cambia cada año. Un país miembro la asume y lidera las actividades y las cumbres durante ese periodo. En 2025, Colombia asumirá por primera vez la presidencia pro tempore, lo que le dará un rol clave en la orientación de la agenda regional. ¿Qué papel ha jugado Colombia? Colombia ha participado de forma activa desde su creación, ha promovido el fortalecimiento institucional del organismo y el respeto a la democracia, ha abogado por enfoques comunes en temas como el cambio climático, drogas, migración y la paz. Al asumir la presidencia pro tempore, Colombia se enfocará en consolidar una agenda de relacionamiento estratégico con actores clave del escenario internacional, como la Unión Europea, China y la Unión Africana. Logros de Colombia como país miembro. Colombia ha participado constantemente en todas las cumbres desde 2010. Ha liderado temas ambientales y de transición energética. También ha defendido el derecho internacional y los derechos humanos. El nuevo rol como presidencia pro tempore en 2025 marca un hito para proyectar su política exterior y el liderazgo regional. Colombia asumió en Honduras, en ceremonia ante las jefas y los jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe, la presidencia pro tempore de la CELAC. En su discurso, el presidente Gustavo Petro dio los detalles de una amplia agenda para llevar a cabo avances, principalmente en transición energética, integración regional, cambio climático, salud e inclusión. La reunión en septiembre entre la CELAC y el Golfo Arábico
y en ese mismo mes la CELAC y la Unión Africana. Un foro no pertenece a la CELAC, pero quedan invitados, ya está en plena construcción, el Foro de Migraciones en la ciudad de Río Hacha, La Guajira, Colombia. A partir de esta agenda, el presidente Petro y líder del organismo latinoamericano busca construir el consenso suficiente para la toma de decisiones y dar paso hacia la integración regional. Nos falta la reunión que es Unión Europea, CELAC, que se realizará en la ciudad de Santa Marta. Santa Marta es la primera ciudad que se construyó en territorio americano por los españoles. No fue encuentro, fue conflicto. Y es la tierra donde se escribió 100 años de soledad. Y esperamos, cumple 500 años, 5 siglos. Desde entonces, que esta vez sea en sus 500 años un encuentro, ya no un conflicto. A partir de esta agenda, el presidente busca construir el consenso suficiente para la toma de decisiones y dar paso a la integración regional. En medio de su discurso como nuevo líder de la CELAC, el presidente Gustavo Petro enfatizó en la posibilidad de establecer un consenso suficiente para pasar a la acción y la integración práctica de las prioridades a desarrollar este año en el organismo de Latinoamérica y el Caribe. Ver si la CELAC pasa a la acción y a la integración práctica. Y para ello creo que tenemos que pasar a un concepto que usan los europeos en su propia unidad, que es el concepto de consenso suficiente. No tiene poder de veto. En este sentido, el mandatario colombiano puso sobre la mesa la incidencia del veto, asegurando que el poder de este en algunos de los países que integran la CELAC impide el funcionamiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Los europeos, que tienen un esfuerzo mucho más desarrollado pero similar que este, usan otro concepto que supera el veto, y es el de consenso suficiente, es decir, el de una mayoría tal que se puede llamar consenso, pero que no llega a la unanimidad absoluta, porque la unanimidad absoluta es veto también, de cualquiera de nosotros. Por eso, el jefe de Estado planteó una serie de tareas para los países miembros de este organismo multilateral, entre ellas analizar la no existencia del poder del veto. Veníamos conversando sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda, que es una estrategia global de desarrollo impulsada por el gobierno de China desde el año 2013, que busca mejorar la conectividad y la cooperación entre Asia, Europa, África y América Latina, mediante proyectos de infraestructura, comercio, inversión e innovación tecnológica. Conozcamos cuáles son los alcances de la Ruta de la Seda para nuestro país. Como presidente pro tempore de la CELAC, el presidente Gustavo Petro busca estrechar lazos con el gigante asiático a través de un ambicioso proyecto, la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda. Esta iniciativa global, impulsada por China desde 2013, busca conectar a Asia con África, Europa y América Latina a través de grandes inversiones en infraestructura, comercio, tecnología y cooperación estratégica. El proyecto incluye la construcción y modernización de puertos, ferrocarriles, autopistas, aeropuertos y redes digitales, que en conjunto apuntan a reducir barreras logísticas y fomentar el desarrollo económico entre regiones. Más de 140 países y 30 organizaciones internacionales hacen parte de la ruta. En América Latina ya son más de 20 países los que se han unido a la iniciativa. Los acuerdos se han traducido en inversiones tangibles como puertos, autopistas y parques industriales. Colombia ha manifestado su interés en sumarse, pues con una posición estratégica entre el Pacífico y el Atlántico, el país podría convertirse en un nodo logístico clave para el tránsito de mercancías en el hemisferio occidental, beneficiando a sectores como el agrícola, minero e industrial. Vamos a firmar la Ruta de la Seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes.
Hemos decidido dar un paso al frente profundo entre China y América Latina. Antes existía una ruta de la seda. Iba de China, pasaba por los países árabes, en el Medio Oriente, los turcos y seguía a Europa. Así se hizo rica Italia, sus ciudades, Holanda, Bélgica. Así se creó el capitalismo en esas mismas regiones. Esa misma ruta de la seda hoy es planetaria y yo creo que permite el desarrollo industrial de última generación. Es lo que busco en este acuerdo. Colombia, como centro del mundo, puede desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial y su juventud aprenderla, comunicarse con el mundo con fibra óptica, ganar dinero a través de las aplicaciones. La mejor forma de desarrollar la más alta tecnología, que debe estar bajo control de la humanidad, implica ligar con fibra óptica Colombia y Europa, Colombia y China, y Colombia y Estados Unidos ya está ligada, y Colombia sería el corazón del mundo. Y seguimos en este especial de la visita presidencial a la República Popular de China del señor presidente Gustavo Petro. Y me acuerdo de alguien que todos lo llevamos en la retina, que es a Cristóbal Colón. Desde 1492, él pensó en ir a las Indias, a Asia, a todo ese comercio. Seguimos hablando de un comercio con los asiáticos y surge entonces la palabra, la franja, la ruta de la seda. Es horizontalizar la economía. Profesor David. Es ampliar el tipo de relaciones comerciales que se tiene entre los países del mundo, porque es que tradicionalmente esas relaciones comerciales han girado alrededor de un eje norte-sur, ¿no? Y han tenido una cierta dinámica de dependencia, donde países como el nuestro estarían exportando commodities a países del norte global y de ellos estaríamos comprando esos bienes de valor agregado hecho con nuestras materias primas. Acá a lo que China está apuntando en parte con la iniciativa de la franja y la ruta es girar el eje para que sea más horizontal, precisamente como dices, y que en parte gire o tenga en su centro a los países del sur global. Y China ahí tiene un puesto muy importante que ocupar, porque China, este país de 1.400 millones de personas, es un país en el que cerca de 1.000 millones de personas hacen parte de la clase media, un país cuyos ingresos medios son doble del de Colombia, y que están muy deseosos de comprar nuestros productos, claro. Ya no el café, ya no el banano, ya no el aguacate, sino también David, nuestro turismo y otras cosas. La pregunta sería ahí, ¿podemos superar un poco los commodities, explicándole a la gente las materias primas, café, carbón, petróleo? ¿Podemos competir con ya materias más elaboradas, profe León? Pues el memorando que yo conocí un borrador, tuve ese privilegio hace unos días, ese habla de reindustrialización, habla muy claramente de que uno de los objetivos de la relación entre China y Colombia es la reindustrialización. Nosotros tenemos que dar un salto en ese camino, digamos. Nosotros nos fuimos unos productores de materias primas y el único camino es meternos en la reindustrialización y sobre todo también los desarrollos tecnológicos. Es que estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de comunicaciones, de salto en las comunicaciones y estamos metiéndonos en un camino distinto. ¿Con quién? Con el que es ahora la segunda potencia del mundo y que puede llegar en menos de 5 años, si sigue la cosa así, en 5 años la tendremos encabezando el mundo. Ahora, en un mundo multipolar, porque ya no es posible las hegemonías únicas, ni nadie las quiere, ni China las quiere, una hegemonía única, sino un diálogo entre grandes y chicos. Grandes va a seguir siendo Estados Unidos, grande China, grande ahora va hacia arriba India. Hay unos países árabes llenos de dinero que están circulando por el mundo y también son grandes. Entonces nosotros tenemos mucha posibilidad. Nosotros somos un país de millón y pico de kilómetros cuadrados, con 2 océanos, con la Amazonía, con fronteras en 5 países. O sea, tenemos muchas posibilidades. La clase dirigente del país, hombre, tiene mucho que
que decir sobre esto. Y qué pensar sobre estas decisiones. Usted menciona una palabra clave y es ciencia, y yo quiero agregarle tecnología. ¿Qué tanto le puede aportar Colombia a China y qué tanto le puede aportar China a Colombia, sabiendo que China es el imperio más grande que hay pues, en avances tecnológicos? Nosotros en este momento, mire, por ejemplo, inteligencia artificial, nosotros no estamos creando nada. Y ellos tienen 300.000 personas, técnicos trabajando a desarrollos de inteligencia artificial, tienen los chinos. O sea, eso es otra cosa, es otro mundo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Con una frase de Mao. Necesitamos en los gobiernos rojos y calificados, o sea, que fueran comunistas, pero que fueran calificados. Necesitamos construir una burocracia, necesitamos construir un país distinto, y aquí diríamos nosotros que sean progres, pero calificados. No basta con ser progre para tener capacidad de gobernar, y no basta con ser calificado para tener una línea de darle un salto al país. Necesitamos gente con la disposición de cambiar, pero necesitamos gente también técnica. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros que hacer. Nosotros podríamos enviar cantidad de gente y ese sería un aprovechamiento muy grande. Enviar cantidad de gente a China en este momento a formarse. De hecho, profe León, en el memorando de entendimiento que se va a firmar, se está hablando, por ejemplo, de que haya unos intercambios. Estuvieron en la Universidad de Huawei, y esa universidad es en la planta en Huawei, que es una de las maravillas del mundo, es entrar al mundo, a la ficción, ¿no? Estamos hablando de intercambio, de llevar muchachos, doctores y profesionales allá a la China que se preparen. O sea, hay unas cosas interesantísimas en el memorando, doctor David. Claro, sí, y preguntabas antes, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto de ciencia y tecnología? Y creo que la respuesta es no lo vamos a lograr solos. No podemos tener esa mentalidad de antes de competir, ¿no? ¿Quién puede vender el mejor café o quién puede vender más barato? El commodity de antes, tenemos que trabajar es con quienes están dispuestos para trabajar con nosotros. A mí me emociona mucho las posibilidades que abren esta suscripción, la suscripción de este memorando, porque tenemos ante nosotros un panorama prácticamente infinito. Me emociona mucho, por ejemplo, cómo Colombia puede insertarse dentro de las cadenas globales de producción de vehículos eléctricos. Es decir, no solo que importemos vehículos eléctricos de China, que ya lo hacemos, sino que, por ejemplo, acá hagamos partes y componentes para esos vehículos eléctricos, que acá se ensamblen, que acá se produzca medicina, no solos, con China. Pero hasta ahora no nos habíamos dispuesto a hacer eso. Y claro, hay un tema de educación, de tecnificación, y sabemos que tras esta visita se han aprobado cientos de nuevas becas y programas de intercambio para jóvenes, para técnicos, para políticos, para periodistas, para todo el mundo. De parte y parte, porque ellos también tienen mucho que aprender de nosotros. Profesor Castrillón, de hecho, el presidente Gustavo Petro, desde la muralla china, habló de un tema importante que es la transición energética. Dijo que ahora China debe cambiar ese modelo de economía que vaya hacia la descarbonización. ¿Cómo entender ese mensaje? No, y además, ¿sabe qué? Que acusan a China de ser un gran país contaminador. Claro, y creo que los chinos desde hace muchos años lo reconocían. Es decir, yo viví en China varios años y uno sabía que salir a las calles, ¿no? Salir de la casa en cualquier día era enfrentarse a una nube, un nubarrón de smog, a la posibilidad de morir prematuramente por enfermedades pulmonarias. El gobierno chino no tenía cómo esconder eso, ni tenía interés de eso. Por eso desde hace una década y media, China, a pesar de ser un país en desarrollo, un país que era pobre, ¿no? A pesar de eso dijo, vamos a apostarle a la transición energética, no solo porque es moralmente correcto, sino también porque ahí hay una oportunidad de negocio. Por eso los chinos nos venden buses eléctricos acá para los sistemas de transporte público en Medellín, Cali, en Bogotá. Por eso la primera línea del metro funciona con energía renovable. Por eso los chinos están desarrollando plantas solares en el país, porque hicieron esa apuesta y les falta. Claro, China sigue siendo el mayor contaminador del mundo, a veces compitiendo con India, pero si nos quedamos en la foto, nos estamos perdiendo de la película. Y la película es que hoy China es el mayor, el líder en transición energética en el mundo. Tenemos una fortaleza, profe León, interesantísima, que son los vientos y el sol, claro. La energía eólica, ¿no? Esa es maravillosa. Tenemos regiones como La Guajira, donde prácticamente el viento mueve el departamento. O sea, ¿tenemos con qué o no, profe, en materia energética? Sí, estamos empezando la transición energética en Colombia. Es una apuesta importante, discursiva todavía, porque tenemos que avanzar mucho en eso. Y hicimos una cosa distinta de las transiciones energéticas tradicionales.
se daba entre empresas y el Estado. Aquí el presidente Petro ha dicho hay que hacerlo con las comunidades. Yo fui a Chile en diciembre pasado, recorrí el sur de Chile viendo las experiencias de transición. Nos llevan 20 años ellos en transición energética, pero con una diferencia, no la han hecho con la gente. Aquí va a ser más lenta, pero seguramente es más efectiva hacia el futuro. Me llama mucho la atención la idea de las comunidades energéticas. Y las comunidades energéticas pues tienen un problema, y es que tenemos que trabajar con la cultura y con la diversidad. Y entonces en La Guajira podemos aprovechar mucho, pero primero tenemos que concertar eso con las comunidades indígenas, no podemos pasar por encima de ellas. Y ahí vienen pues, dificultades que son al futuro fortalezas enormes. Sí. Eso es lo que estamos haciendo en Colombia. Claro, profesor León. Las voces de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Chile, Gabriel Boric, se sumaron a la del presidente colombiano Gustavo Petro en la defensa del fortalecimiento de una palabra muy clave, el multilateralismo y libre comercio. Veamos las intervenciones de los presidentes Lula y el presidente Boric de Chile. En un escenario global marcado por la fragmentación, las tensiones geopolíticas, las guerras, el deterioro ambiental y las brechas de desigualdad, esta afirmación resulta no solo una consigna retórica, sino una urgencia civilizatoria, porque también, como líderes políticos, tenemos el deber de traer a nuestros pueblos esperanza. Como bien dice un viejo proverbio de este pueblo, estamos al final, todos juntos bajo un mismo cielo. Y es que solo mediante la cooperación y el diálogo político constructivo como el que promueve este foro CELAC-China, podremos encarar los desafíos comunes y forjar un futuro basado en la dignidad, en un desarrollo sostenible que piense no solamente en quienes actualmente habitamos este planeta, sino también en las futuras generaciones. No hay salida para un país solo. Debemos ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Por eso no acepto la llamada de imposición fiscal que el presidente de Estados Unidos intentó imponerle al planeta de la noche a la mañana. Lo que queremos es multilateralismo para poder practicar el libre comercio. El presidente Boric en el foro señaló que su país defiende la autonomía estratégica porque el comercio es el encuentro entre pueblos. Venimos a reafirmar nuestra convicción profunda de que el libre comercio y justo en beneficio de nuestros pueblos es la vía para el progreso y el desarrollo de las naciones. Venimos a reafirmar que es el multilateralismo, el diálogo y no las imposiciones unilaterales la manera en encarar los desafíos que tenemos en la humanidad. El presidente Xi Jinping anunció créditos por 35,6 billones de pesos para la CELAC en programas de desarrollo, paz y conectividad. 5 programas estratégicos para fortalecer la cooperación con América Latina y el Caribe y un crédito por 35,6 billones de pesos son los primeros anuncios que deja la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC. Debemos expandir la cooperación en áreas emergentes, tales como la energía limpia, telecomunicaciones, 5G, la economía digital y la inteligencia artificial, y llevar a cabo la alianza China-CELAC de ciencia y tecnología. China aumentará las importaciones de productos de calidad de países CELAC y animará a sus empresas para que expandan sus inversiones en la región. Proveeremos una línea de crédito de 66 billones para apoyar el desarrollo de los países CELAC. Se refirió a la guerra de los aranceles. Avancemos juntos en nuestro camino hacia la modernización. Trabajemos juntos para escribir un nuevo capítulo, construyendo la comunidad China, Latinoamérica y el Caribe con un futuro compartido. El presidente de la República Popular China reafirmó el interés de su país por estrechar lazos con la región en áreas como comercio, infraestructura, ciencia y tecnología en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta.
Las iniciativas presentadas por el gobierno de China buscan consolidar una asociación integral que combine crecimiento económico, intercambio cultural y diálogo político. Los 5 programas que guiarán la cooperación futura con los países de la CELAC son: Programa de Solidaridad. Fortalecerá los vínculos políticos y multilaterales. Programa de Desarrollo. Orientado a inversiones en infraestructura, energía, minería, telecomunicaciones, economía digital e inteligencia artificial. Programa de Civilización. Impulsará el intercambio cultural, la protección del patrimonio, eventos artísticos y asociaciones. Programa de Paz. Fomentará la seguridad regional con respaldo a la zona libre de armas nucleares y formación policial. Programa Conectividad Pueblo a Pueblo. Ampliará becas, formación docente, intercambios culturales y facilitará visados. Una fuerza muy interesante la presencia del presidente Lula de Brasil y del presidente de Chile, el presidente Boric. Ahí falta la presidenta Claudia Sheinbaum de México, pero entre los 4 es una fuerza muy, muy grande, profesor David. Sí, de acuerdo. Creo que estamos en una región que, a pesar de los vaivenes políticos, ¿no? Sabemos que es común que entren y salgan gobiernos de un lado o de otro. Acá en la región, a pesar de esos vaivenes, tenemos una fuerza progresista que llegó para quedarse, ¿no? Y somos, pues, en esta región, países que no solo asumimos posturas políticas de un lado o de otro, porque sí, ¿no? Sino porque tenemos la convicción de que estamos en lo cierto, de que la crisis climática es una crisis real y que hay que actuar frente a ella, que las acciones tomadas por Estados Unidos son agresivas y una amenaza a la estabilidad global. Somos un bloque grande y no solo estamos en América Latina este bloque, sino somos otros países. Yo creo que además, digamos que en América Latina podemos tener diferencias ideológicas importantes, pero lo que se pone de presente es que ya no es dable y dudar sobre la necesidad de la integración, porque en Europa están en una situación bastante difícil en este momento, teniendo un bloque como lo tienen allá. ¿Qué pasa con nosotros? Pues más si estamos desunidos, y tenemos que empezar a saltar por encima de las diferencias, y en el caso colombiano tenemos que saber que las relaciones exteriores tenemos que manejarlas en el interés nacional y que nosotros tenemos que subordinar las diferencias ideológicas para discusión interna, pero que en el plano internacional tenemos que encontrar una política exterior consensuada. Es una vergüenza que tenemos que una comisión de relaciones exteriores donde están citados todos los expresidentes. Entonces, hay unos expresidentes que dicen, no me hablo con fulano, entonces no voy. Esto es una cosa infantil todavía, como una cosa, parecemos unos adolescentes. Pastrana no se habla con Samper, Uribe no se habla con Santos. Y bueno, lo que tenemos que encontrar es una manera, pues, de tener una política única del país en relación con el exterior. Porque no seamos ingenuos. Pues China viene por sus intereses, pues claro, no vamos a pedirle a China que sea el interés nuestro. Estados Unidos ha venido por sus intereses todo el tiempo acá, y con cualquier país que nos relacionemos, ellos tienen intereses. Lo que pasa es que podemos concertar esos intereses, y lo que sí tenemos que hacer es hacerlo unidos. Es una vergüenza lo que ha ocurrido en estos meses. Mire, cada que ocurre una decisión del gobierno Petro, se van encima de él para decirle, oiga, no, esto se va a acabar. ¿Cómo así que usted se atreve a hablarle duro a Trump? Dijo, no, las exportaciones de Colombia, va a haber una crisis enorme. Pues no es cierto. En marzo creció 12%, después de la gran crisis, 12% de las exportaciones colombianas. No es cierto todo lo que dicen. Profesor Castrillón, precisamente hablando de las exportaciones colombianas y las importaciones a China, ¿cómo está esa balanza comercial? Es una balanza deficitaria. ¿Desbalanceada? Ciertamente lo es. Digamos que se ha salido de control y es, creo que la relación comercial más deficitaria. Yo creo que la cifra es 3.000 y pico millones de dólares exportamos y importamos 12.000 millones de dólares. Claro. De manera que es muy deficitaria. Pero el propósito, precisamente, y Petro lo ha dicho, tenemos que equilibrar esto. Claro, y yo soy muy optimista sobre lo que puede pasar,
porque cuando vemos precisamente a países pares como el nuestro, cuando vemos lo que ha pasado en la relación comercial Chile-China, la relación Perú-China, y países similares, vemos que esos son países con relaciones comerciales superavitarias y que están cambiando la estructura de su comercio, reduciendo el tamaño, el peso de la exportación de commodities y exportando más y más productos de valor agregado, productos de consumo, y no solo bienes, porque no se trata solo de la exportación e importación de bienes, sino también de los servicios. El turismo es algo que me parece que nos queda por explotar. Los chinos vienen en masa, es decir, es el grupo turístico más grande del mundo y los que más gastan en los viajes. No son tacaños, pero vienen a México, a Perú, a Brasil, a Argentina y no a Colombia. Ahora tenemos la oportunidad. Bueno, pues tenemos que traernos para Colombia. El país de la belleza. Así es. Bueno, América Latina es una potencia en energías limpias y el gran reto para países como China es que se descarbonicen, y ahí nosotros podemos hablar duro, porque tenemos la selva, la mitad de nuestro país es selva, tenemos medio ambiente, tenemos agua por todo lado, el aire, tenemos oxígeno. Esos son nuestros activos. Tenemos mucho que hablar en ese aspecto, en el aspecto ambiental. En calidad de jefe de Estado de Colombia y presidente pro tempore de la CELAC, el presidente Gustavo Petro desde la Gran Muralla China explicó el propósito de su visita oficial a ese país. Mensaje que dejó plasmado en el libro de los invitados de honor y personas influyentes del mundo. China debe entonces ahora cambiar la tecnología hacia la descarbonización. Implica otras relaciones de producción. América Latina, en el lugar de mayor potencialidad en energías limpias, Colombia también puede unirse a China. Colombia es potencia de la vida y el país de la belleza. El presidente Gustavo Petro fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Beijing por la canciller Laura Sarabia, el embajador de Colombia en China Sergio Cabrera y el embajador de China en Colombia. El mandatario colombiano cumple una agenda de alto nivel que se desarrollará hasta el 16 de mayo y que posiciona a nuestro país en su liderazgo internacional. Además, la visita se enmarca en la política exterior del gobierno nacional, que busca consolidar una diplomacia activa, estratégica y multilateral, centrada en el desarrollo sostenible, la cooperación sur-sur y la integración regional. También el jefe de Estado lleva a cabo una agenda bilateral con el gobierno chino para fortalecer las relaciones políticas, comerciales, tecnológicas y de cooperación entre ambos países, en el marco de la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC. China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones y el primer origen de las importaciones del país. Durante el primer bimestre de 2025, el comercio total entre Colombia y China superó los 3.200 millones de dólares. Según los datos del DANE, del total del comercio, 302 millones de dólares correspondieron a exportaciones colombianas hacia el país asiático y más de 2.900 millones de dólares a importaciones provenientes de China. Los principales productos importados de China son teléfonos, ordenadores, vehículos para el transporte de personas, diodos, transistores y dispositivos semiconductores análogos, motocicletas y velocípedos, partes, piezas y accesorios para aparatos. Mientras tanto, Colombia exportó al gigante asiático café y sus extractos, que aumentaron cerca del 90% en valor interanual. La carne bovina inició envíos regulares tras la firma de protocolos sanitarios en 2024, mientras que otros bienes como flores frescas preservadas, aguacate Hass y cacao fino ganaron participación en ese mercado. En materia de inversión se ha registrado un aumento en la participación de China, especialmente en infraestructura y proyectos clave. Entre 2019 y 2023 hubo 25 proyectos chinos en Bogotá con una inversión estimada de 450 millones de dólares. La inversión extranjera directa de China en Colombia ascendió a 114.9 millones de dólares en septiembre de 2024. Esta inversión ha impulsado el desarrollo de sectores como la infraestructura, la minería, la tecnología, la energía renovable y el comercio electrónico. Dentro de las principales inversiones que existen en Colombia por parte de China se encuentran el Metro de Bogotá y la autopista al Mar 2.
Con la visita oficial del presidente Gustavo Petro a China y la realización de la cuarta cumbre ministerial de la CELAC en Pekín, Colombia buscará una mayor equidad en el intercambio comercial con esa nación, que consolide los lazos bilaterales que datan desde 1980. Muchas gracias por habernos acompañado en este especial desde la Casa de Nariño de la visita presidencial a la República Popular de China. Nos despedimos con sabor a muralla y con todo el sabor del pueblo chino, 1.500 millones de habitantes. 1.500 millones de habitantes, y queremos darle las gracias al profesor León Valencia, al profesor David Castrillón, por regalarnos este espacio de aprendizaje y de enseñanza, pero también decirles a los colombianos que debemos sentirnos orgullosos de estar en la República Popular China, pero también en este nuevo imperio, y que del otro lado también queremos contarles que Colombia es el país de la belleza y la potencia de la vida. Gracias por acompañarnos. Ya es hora, y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.